Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 34 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tenemos a una gran amiga que tuve la oportunidad de conocerla el año pasado personalmente en Cali y su nombre es Adriana Moya. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy feliz y honrada de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Chévere, chévere Adriana. Vamos a comenzar con el podcast y lo primero que quiero es hacerte una pregunta que llevo haciendo a todos mis invitados en esta segunda temporada y es, ¿quién es Adriana Moya? Bueno, un poco de mí. Soy ingeniera de sistemas. Estudié, en otros países se llama ciencia de la computación. Aquí en Colombia se llama ingeniería de sistemas. Estudié también un posgrado en ingeniería de software y nada, he trabajado en tecnología durante los últimos 10 años con tecnologías de Google, tecnologías open source. Me gusta mucho compartir en comunidad, entonces por eso estoy aquí feliz y honrada de estar contigo, Kevin. También que les cuento de mí. Hago parte del programa de Google Developer Experts para la categoría de Google Cloud desde el año 2019 más o menos. Y hace unas semanas tuve el honor de unirme al programa de Docker Captains, entonces ahora capitana de Docker y Wow. mamá, mamá de tiempo completo. Y bueno, una eterna aprendiz como todos ustedes, que supongo que, que nada, que estamos en este mundo de tecnología donde todo cambia todos los días y bueno, hay que actualizarnos. Súper, súper chévere, chévere, Adriana. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico del podcast. Pero antes me gustaría preguntarte, aparte de mamá y todo lo que nos comentaste, ¿quién es Adriana Moya en una vida sin tech? En una vida sin tech, bueno, Adriana es una persona muy tranquila, yo soy una persona demasiado relajada, que me gusta practicar ciclismo, practico también running. Me gusta mucho todos esos temas de aire libre, de caminatas. Todo eso me fascina, compartir con la gente. Y más allá de eso, pues nada, soy un ser humano buscando cada día ser mejor, cada día buscar nuevas habilidades, cada día ser mejor que el día anterior, no solo en la parte técnica, sino en la parte humana. Esta experiencia de mamá me ha permitido darme cuenta de muchas cosas, muchos patrones que tengo y que no había identificado nunca en mi vida. Y me hace cuestionarme de quién soy y por qué respondo a ciertas cosas. Entonces creo que ha sido una experiencia completamente transformadora. Eh, y bueno, eso es lo que podría decir de mí. Qué chévere, chévere, Adriana. Ahora sí, vamos a pasar al primer tópico del podcast, que es hablar sobre tu experiencia como desarrolladora. Y vámonos unos años atrás y me gustaría saber cómo empezó todo desde que tuviste desde el amor a lo que es el software hoy en día. Bueno, cuando yo inicié eh, mi carrera profesional, después de graduarme de la universidad, tenía el dilema en qué enfocarme, porque habían muchas vertientes en ese momento y una de las cosas que estaba sucediendo era el desarrollo mobile. O sea, yo me gradué en el año 2014 y entonces imagínate, más o menos desde el 2002 empezamos a hablar de Android y empezamos a liberar aplicaciones, o por lo menos Android fue accesible para nosotros de Ok, manera de desarrollo. Entonces me interesó mucho todo ese tema de desarrollar aplicaciones móviles. Ahí tuve mi primera experiencia laboral. Entonces estuve desarrollando Android, estuve desarrollando para iOS. Actualmente la empresa en la que trabajaba como que la absorbió otra empresa. Entonces pues ahí me tuve que empezar a involucrar más a fondo con Java. Cuando yo trabajaba con Android, cuenta la historia, en tiempos remotos en el año 2014, 2015, las aplicaciones en Android se desarrollaban en Java. Eso era Java. Y después, bueno, después fue que migró. Pero, claro, después yo pasé a trabajar un poco más con Java Enterprise Edition para temas más corporativos. Y finalmente, digo finalmente porque durante esa trayectoria de desarrollo empecé a trabajar con Python. Y definitivamente me enamoré de ese lenguaje, de la facilidad para encontrar documentación, de la comunidad, de todo, me encantó. Y ahí estuve trabajando hasta el año 2019 con Python. eh, y todavía lo sigo trabajando. O sea, es muy curioso porque yo hice un salto profesional de desarrolladora de software a Cloud Engineer. Fue algo muy loco porque, Dios mío, venir de hacer
código a empezar a hacer cosas más hands-on en infraestructura, en CI/CD, en ese tipo de cosas, pues fue algo que al principio lo pensé, pero me costó tomar la decisión y nada. Me di cuenta que desde este rol también se desarrolla, o sea, el código nunca se deja. Entonces, nada, pues súper contenta y todavía sigo trabajando con Python. Oye, genial, genial, Adriana. Me marca la curiosidad sobre cómo fue ese salto y el por qué. ¿Sí? ¿Fue algún crecimiento personal, algún reto en tu vida o te llamó la atención la nube desde algún momento y dijiste, bueno, vamos a probar y hoy en día, bueno, eres una cloud engineer? Pues fíjate que es una pregunta muy chévere, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar en desarrollo de software, no había roles de cloud, ingeniero de plataforma, DevOps, no había eso. Y dentro de ese mismo rol que yo llegué a ejecutar, había que hacer sí, muchas operaciones en la nube. En ese entonces, pues no habían tantos servicios como ahora, o sea, habían unos servicios de serverless, de infraestructura como servicio y bases de datos y ya. O sea, eso era como lo estándar en todas las nubes. Entonces, digamos que nuestro trabajo, más allá de desarrollar, también era llevar esa aplicación hasta esos entornos productivos. Entonces, ahí tuve mi primer acercamiento con Google Cloud y pues nada, ahí estuve trabajando varios años haciendo implementaciones. Entonces, era como un rol que yo venía haciendo en paralelo. Y yo hice un salto profesional, bueno, hice un salto laboral más bien a otra compañía, que es la compañía que todavía me encuentro trabajando, y yo veía que existía el rol de cloud. Y curiosamente yo caí en un entorno donde estaban todos los ingenieros como, ¿cómo se dice? Los duros, decimos aquí en Colombia, los tesos, en eso. Entonces yo ya, oiga, estos hombres hacen unas cosas muy chéveres. Y yo, sí, mira, estamos usando tal cosa. Yo, oye, yo he trabajado con eso. Y entonces me veían estancada en un proyecto que estuve y decía, oiga, pero usted debería estar acá, usted podría aportar un montón. Y como que yo me quedo sonando, pero dije, "No, a mí me gusta hacer el desarrollo, voy a dejarlo ahí quietico". Pero entonces como que el mismo, o sea, ese mismo gusto que le fui adquiriendo a esas habilidades en nube, me impulsó a seguirme interesando y en algún momento tuve que volver y bueno, y tomé la decisión. Eh, Fue bien curioso porque pues es un cambio de responsabilidades, pero es chévere porque pues estamos dentro de este mismo entorno del desarrollo de software. Entonces eso fue, me arriesgué, tomé ese riesgo de pasarme a un rol de cloud y definitivamente me siento completamente satisfecha con esa decisión. Wow, 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 Adriana. Oye, ahora, ¿crees en tu experiencia que esto es lo correcto tal vez para una persona que sigue un camino, un path en su vida profesional? ¿Darías un consejo de que puedan intentar cosas nuevas? O tal vez si eres experto en algo, pues lo mejores. ¿Qué crees que sería ahí mejor para ti? Bueno, yo qué te diría, o sea, depende de cada quien, depende de tus motivaciones y precisamente tus aspiraciones. En mi caso particular, yo veía que, digamos que ese goal que yo tenía, que era ser arquitecto de software, lo veía muy complicado en ese punto. Y no solo era complejo, sino que ya no me estaba llamando la atención, ¿sí? Entonces, y yo dije, ¿qué tal si tomamos ese riesgo y cambiamos a ver qué tal, ¿sí? Y pues yo consideré varias cosas. Lo primero es, ¿qué tanto pierdo si yo me paso a ese rol? Entonces, pues yo decía, mira, es desarrollo de software, seguimos dentro de la misma industria. ¿Qué va a pasar? Que yo sé el lado B, voy a aprender el lado A. Entonces esto me va a complementar y si no me gusta me devuelvo. Me vuelvo otra vez a desarrollo y no va a pasar nada, solo que voy a adquirir otra experiencia, ¿sí? Entonces, lo interesante de este cambio de rol es que pues no fue muy, o sea, a pesar de que son tareas diarias distintas, no son muy diferentes en su entorno, ¿sí? Hablamos de muchas cosas en el mismo lenguaje, muchas cosas que tienden a pasar. Lo que pasa es que hay puntos en tu vida en los que tú te das cuenta que ese sueño que tenías o esa aspiración de pronto ya cambió, ya no es la misma o tus motivaciones ya no son iguales.
Entonces en ese punto vale la pena considerar si vale la pena el cambio, qué puedes perder, qué vas a ganar. Entonces, pues ahí es donde yo dije, no, pues creo que voy a ganar, voy a hacer cosas nuevas, voy a aprender y si no me gusta me devuelvo. Y eso es de las cosas bonitas que tú puedas hacer en esta industria, que sin duda si pasas a otro rol, eso te va a complementar profesionalmente. Y bueno, para allá vamos. Wow, chévere, genial, genial, Adriana. Ahora, en base a tu experiencia, me gustaría saber en qué momento de tu vida entran las comunidades, porque fue por ellas que tuve la oportunidad de conocerte. Totalmente, o sea, las comunidades marcan un hito importantísimo en mi desarrollo profesional. Creo que personalmente no hubiera podido avanzar de la misma manera si no hubiera conocido las comunidades. Creo que, bueno, ¿cómo conocí las comunidades? Pues eso, escuchando que, hey, existe tal comunidad que van a hablar de X tema de Android. Entonces ahí fue donde conocí el GDG Bogotá. Ok. Y entonces empecé a asistir a muchas charlas y es muy curioso porque esas charlas las da un GD que es de Colombia, que se llama Santiago. Y Santi daba las charlas y yo escuchaba a Santiago y era una cosa que, uy, no, esta gente es muy pro, ¿sí? Y pues que tenía interesante escuchar a Santiago, escuchar a otros profesionales y era entender la experiencia desde otro punto de vista, ¿sí? Porque cuando tú estás en un empleo, tú conoces ese escenario, pero cuando llega uno a la comunidad, uno, conoces otro escenario distinto, otra persona que tiene otra experiencia y además de eso te traen unas herramientas nuevas, que uno, wow, con eso se puede hacer tal cosa. Yo me acuerdo mucho un meetup de Firebase cuando lo adquirió Google y me pareció de locos, o sea, no, yo creo que yo me rascaba la cabeza y no, ese Firebase me parece la locura, que el producto era Real Time Database, la base de datos que en tiempo real. Entonces, como que, wow. Entonces, bueno, como que ya salías de ese evento de comunidad con algo nuevo, como si te hubieras alimentado de algo y sale uno como satisfecho, como, uff, bueno, ¿cuál es el siguiente? ¿Para dónde vamos? Entonces ahí es donde empiezas a buscar qué otras comunidades hay. Entonces, en ese caso en Mira, pues había un montón de cosas chéveres y ahí conocí las comunidades de mujeres, entonces como que wow, porque no conocía más mujeres que programaran, entonces como que fue una revelación increíble y sin duda fue una inspiración gigante para mí. Y ya después de eso, pues ya me animé a contribuir, a compartir, a ser parte de la organización de una comunidad. Y pues nada, las redes nos fueron acercando. eh, y lo lindo es que eh, mediante estas comunidades tú conoces gente que jamás en la vida vas a conocer enfocándote diariamente en tus cosas y encerrado en tu trabajo. Son cosas que solo pasan si tú sales de tu círculo de siempre. Entonces, en ese caso, pues tú y yo que estamos acá, que conectamos gracias a las comunidades, es un claro ejemplo del poder de las comunidades. Qué genial, genial, chévere, chévere, Adriana, escuchar eso. Ahora, hablaste sobre un tema también importante de que pudiste tener la oportunidad de conocer varias mujeres en el mundo tech. Sabemos que hoy en día el porcentaje tal vez de hombres es mayor al de mujeres en el mundo tech. ¿Qué consejo le darías a esa mujer que tal vez está escuchando este podcast o lo está viendo y está con tal vez unas ansias de intentar estudiar algo, pero le da cierto temor por el tal vez qué podrá pasar, cómo será tratada o cómo evolucionará su carrera a lo largo del tiempo? Total, creo que el primer consejo que le daría es eh, que va por buen camino, que que hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose y que ese sentimiento de que quizás no eres suficiente, que yo sé que no solo nos pasa a las mujeres, sino a los hombres también, que tú estudias y escuchas a otras personas y uno siente que uno no es capaz y que uno no tiene, que uno no puede llegar a ciertos niveles. Eso es un fantasma que digamos que culturalmente nosotras tenemos, ¿sí? Que se llama, bueno, el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, todas lo tenemos y todos lo tenemos en diferentes niveles. Yo he escuchado hasta arquitectos de software de unos niveles super pro y ellos, y todavía me dicen,
ese sentimiento todavía existe. Entonces a veces nos da miedo de arriesgarnos a hacer cosas porque precisamente no sentimos que somos suficientes. Entonces ese es mi consejo, o sea, no, haz las cosas con miedo, haz las cosas así, te sientas insegura o inseguro, hay que hacerlo. Y en el caso de las chicas, les diría que nada, hay unas comunidades muy chéveres que han venido creciendo durante los últimos años, por ejemplo, Women Tech Makers aquí en Latinoamérica. Eh, Búscate embajadoras en tu país, Women Tech Makers Ambassadors, y ellas te van a dar la pauta de cómo unirte a esta comunidad donde hay muchísimas mujeres de muchas áreas, en muchas industrias, que todos los días nos estamos apoyando en diferentes canales. Hay muchas redes de apoyo, entonces nada, hay que aprovecharlas. Chévere, chévere, genial, Adriana. Bueno, vamos a seguir al siguiente tópico y es justamente hablar sobre los lenguajes de programación. Y me gustaría saber desde el punto de inicio cómo fue transcurriendo ese aprendizaje desde que aprendiste tal vez Java, que ya nos acabas de comentar, hasta el día de hoy, ¿cuál es tu lenguaje que te estás dedicando? Bueno, yo inicialmente, como que te comenté hace un momentico, trabajé con Java. Java, imagínense, eso era Java 7. Java 7, Sí, sí, hace un montón de recuerdo. tiempo, o sea, eso ya es prehistórico. Yo empecé con Java y una cosa es Java en la universidad y otra cosa es Java en la industria. Entonces, digamos que cuando entras a la industria tienes que enfrentarte a muchos conceptos que uno en la universidad muchas veces no maneja. Por ejemplo, yo no sabía de Solid, no sabía de muchos principios, o bueno, los conocía en teoría, los principios básicos de orientación a objetos, pero ya trabajar con frameworks en la vida real que ya incorporan todos esos patrones, pues fue una de las cosas que a mí me dio muy duro cuando empecé a programar. Entonces, eso pues es una experiencia solo como para contarles, de pronto si me estás escuchando y estás en la universidad, que te recomiendo que de pronto puedas profundizar en estos temas que son importantes. Y bueno, ya me acompañó por varios años, eh, donde yo trabajaba, era una empresa muy chévere porque estaban abiertos a hacer, o sea, a adoptar nuevas tecnologías, a adoptar nuevas cosas. Entonces, en cierto momento nos dimos cuenta que Java era muy complejo a la hora de... Complejo no, sino que tomaba más tiempo para implementar algo desde ceros que Python. Python es mucho más sencillo en su sintaxis y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí hice como el salto a Python. Eh, y pues bueno, ahí fuimos aprendiendo muchos frameworks, ese tipo de cositas que uno se va enfrentando en cada aplicación, en cada problema. Y posteriormente, mira que tuve que aprender dos lenguajes más. Tuve que aprender Go, ya que me acuerdo, aprendí Go porque entré a un proyecto que eran unas rutinas en unas máquinas virtuales y tenían todos esos procesos automatizados con Golang. Entonces, pues ya la experiencia de Java a uno le sirve porque hay muchos conceptos que son muy similares ahí. Entonces, tuve que aprender Go y después aprendí Dart. Wow. Dart hace como unos 3 años porque ya no, necesitamos crear una herramienta de línea de comandos. Entonces, tuve que aprender Dart también, pero fue así como pues, para un proyecto específico, pero después volví a Python. El, el hijo pródigo volvió a casa. Entonces, digamos que mi transición ha sido o sea, ha sido muy orientada a Python, pero me ha abierto también a aprender otros lenguajes, precisamente para, pues, uno, por no sé, no, por expandir mis capacidades técnicas y dos, por entender los beneficios que tiene aprender otros lenguajes de programación. Chévere, chévere, Adrián. Oye, veo que me has hablado bastante de este lenguaje llamado Python. Ahora, hay algo que siempre hago con mis invitados cuando me nombran este lenguaje, y es que me den su perspectiva sobre el mito, si es que con Python se puede hacer de todo. Bueno, eh, esto es como una navaja suiza, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero definitivamente hay lenguajes que tienen mejores performance para ciertas cosas. O sea, yo no te voy a decir que Python es lo mejor para todo. Quizás con Python sí puedes hacer muchísimas cosas, pero no quiere decir que sea lo mejor, ¿sí? O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, analítica de datos, para temas de todo esto de ciencia de datos,
Es un lenguaje bastante poderoso. ¿Por qué? Por todas las librerías que tiene, por la comunidad que tiene, por la facilidad para hacer las cosas y sobre todo que es como el estándar de industria, ¿sí? Pero si tú me dices que voy a desarrollar un videojuego y voy a colocar a Python por debajo, es claro que hay otros lenguajes que son más óptimos para este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, C++. Entonces, eso es lo que yo te diría. O sea, Python no es la bala de plata que te resuelva todos los problemas. Porque sí, puede que puedas crear la rutina y te corra, pero es que no solo se trata de que si te corre, no, se trata de si te está respondiendo lo que tú necesitas. Entonces, ese es el tema de los lenguajes de programación, que bueno, ¿qué necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué recursos tienes? Y ahí a partir de eso también hay que tomar la decisión. Genial, genial. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico y es prácticamente hablar sobre el software y la AI. Y justamente voy a hacerte una pregunta que creo que sí te la han de haber hecho y sobre todo en la era que estamos actualmente, y es que si la inteligencia artificial crees que reemplazará a los desarrolladores de software profesionalmente. Yo también me hice esa pregunta y me la he hecho varias veces, pero bueno, con todas estas tendencias, todos estos modelos que han salido cada mes, que ustedes han visto, que bueno, que hemos tenido DeepSeek, GPT-4, Gemini, hay un montón de cosas, cada vez queda uno más aterrado de hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial. Y eso no nos exime a nosotros los desarrolladores. ¿Por qué? Porque vemos que ahora los IDEs tienen diferentes extensiones que nos autocompletan códigos, nos sugieren cosas. Eh, pero la realidad para mí es que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a nosotros. Más bien, nosotros como desarrolladores deberíamos aprovechar la AI eh, para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, yo creo que la la inteligencia artificial necesita a los desarrolladores y los desarrolladores necesitamos inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la AI no se construye sola. ¿Sí? Definitivamente hay modelos, hay datos, hay muchas cosas que funcionan, pero hay infraestructura por debajo que sostiene esa inteligencia artificial. Hay muchas mejoras que todavía necesitan ser implementadas, que necesitan ser mantenidas con software. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial va a seguir creciendo y para seguir creciendo necesita de software. Y nosotros, ¿por qué digo que necesitamos la inteligencia artificial? Porque hay muchas tareas que nosotros tenemos a diario que quizás nos están quitando el foco de generar valor en muchas otras cosas, ¿sí? Si ya existe una herramienta que, por un lado, me ayuda a generar, un ejemplo, los test unitarios, que me ayuda a entender los errores de código, que me ayuda a hacer muchas tareas repetitivas que me toman tiempo, definitivamente yo voy a poderme enfocar en cosas más valiosas. Entonces, por eso digo que estamos llegando como a un punto de convergencia en el que la AI y el software juntos son una herramienta ultra poderosa que realmente nos va a ayudar a hacer cosas más geniales. Claro, hay muchas cosas que se pueden automatizar, muchísimas con inteligencia artificial, pero todavía hay muchas cosas que nosotros podemos aportar. Claro, tú le dices qué cosas tú necesitas hacer o inclusive la inteligencia artificial te puede sugerir muchísimas cosas, puede razonar inclusive y hacerte, digamos que muchas mejoras ahí. Pero desde el punto de vista de negocio no hay algo que tú le digas, hágame A, B, C y D y ya lo tengas tal cual como lo necesitas, porque la realidad es que toda esa lógica de negocio no se puede, ¿cómo les diría? El contexto. Es algo que requiere de la parte humana. Sí, totalmente de acuerdo, Adriana. Y la verdad que hoy en día tengo que, confesarlo, lo uso el AI, pero es para poder administrar mejor el tiempo y poder optimizar, lo que creo que es lo más importante hoy en día, y poder que nuestras tickets o nuestras tareas puedan reducirse en tiempo. Pienso que usarlo
hay una buena forma y una mala forma. O sea, si nos regresamos hace 25 años atrás cuando salió Google, pues también salió Internet donde tú podías buscar cualquier cosa y pues te aparecía, ¿no? Algo. Hoy en día también pues la inteligencia artificial te puede dar una ayuda como también te puede perjudicar. Y ahí va también justo el famoso bytecoding, que hoy es un término que, bueno, es prácticamente la ayuda en el que tú puedes literalmente generar una aplicación sin conocimiento. Pero no estoy muy de acuerdo con eso porque al final lo que pueden desarrollar esto son aplicaciones básicas. O sea, la próxima startup que va a ser evaluada en bolsa XXX no lo vas a hacer con eso. Tienes que tener un contexto primero, tienes que entender la lógica del negocio y también cómo poder implementar patrones de diseño, arquitectura, para que no exista una deuda técnica. Entonces, en base a esto y hablando justamente del bytecoding, ¿qué piensas de esto hoy en día? Y si crees que es una buena ayuda usarlo o no. Bueno, ¿yo qué les diría? Como todo, o sea, hay que aprender a usar las herramientas, hay que aprender y hay que no quedarnos únicamente con esas herramientas porque hay una realidad, ¿no? Considero que desde el punto de vista de la inteligencia artificial todavía hay cosas que no podemos confiar 100%. ¿Por qué? Porque estos modelos de inteligencia artificial eh, se alimentan con datos. Y si los datos no están bien preparados y nosotros le damos toda la confianza a la AI y la utilizamos, podemos caer en muchísimos errores. En lugar de ayudarnos, puede perjudicarnos. Porque no, porque, o sea, esto no es la panacea, o sea, sí ayuda, pero no es digamos que no es la bala de plata acá. Todavía hay mucho por trabajar acá y sin duda hay muchos casos de negocio que hay unas parametrizaciones muy específicas que no siempre se cumplen, ¿sí? Que si tú no, de pronto, empiezas a utilizarla, si no sabes, digamos que manejar estos términos, si no sabes manejar un buen contexto, y a veces también hay tantos inputs que pasárselos a la inteligencia artificial a veces puede ser un poco más complejo que hacerlo uno mismo. Entonces, hay 20.000 escenarios y de pronto mientras yo le hago el prompting y le digo, mira, ármame un bus de eventos con estas condiciones, hay casos donde todo es muy complejo, ¿sí? Así como que, bueno, ya me facilitó completamente la vida, sí, sí te la puede facilitar, pero no lo hace todo. Todavía nosotros tenemos muchas cosas ahí que debemos pensar, que debemos revisar. Hey, si me quedó bien este código, si está respondiendo a todos estos escenarios que yo necesito. Entonces yo creo que sí hay que utilizarlo, pero hay que saber utilizarlo bien. Hay que siempre verificar, bueno, efectivamente, sí digamos que yo lo utilicé para generar una función. La función sí está cumpliendo con todo lo que yo necesito. Sí, no. Bueno, entonces ahí sí ves que el trabajo del desarrollador empieza a tener más valor, porque no, porque a pesar de que tenemos una herramienta que nos apoya un montón, a la final el arquitecto soy yo, sí, yo soy el que le da la cara al cliente y sé si esa solución funciona o no funciona. Genial, genial, Adriana. Oye, démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué piensas de las empresas que no se actualicen a la AI. Uy, bueno, pues definitivamente tienen una desventaja competitiva gigante, eh, porque seguramente la competencia está utilizando AI y está sacando productos mucho más rápido que tú, en el menor tiempo posible. Lo que tú te demoras sacando, eh, no sé, 6 meses con la AI lo puedes sacar en un tiempo muchísimo, muchísimo menor. Entonces empiezas, o sea, acá la competencia es dura en el mundo del software. Sobre todo, bueno, yo trabajo en una consultora y uno se da cuenta cómo, digamos que las empresas se pelean por X cliente, qué ofertas le dan. Y si tu empresa está compitiendo por un cliente, obviamente por ganancias, la empresa que tiene todo ese conocimiento, que utiliza esas herramientas, sin duda, pues nada, si tú no las utilizas, estás grave. Genial, genial. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico y ya es el tema principal.
que es prácticamente hablar sobre el futuro de los desarrolladores con ideas impulsado por inteligencia artificial. Y aquí una pregunta, ¿esto ayuda o perjudica? Porque en mi experiencia, tuve la primera vez probando un IDE diariamente fue con Android Studio. Fuera de lo que ya salió Copilot hace un año y más, tuve la oportunidad con Gemini y fue como que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de dar charlas, workshops o inclusive dar clases, pero en ese momento es como que, ok, te lo autocompleta. Tal vez el estudiante no entiende por qué lo autocompleta y por qué lo autocompleta de esa forma, pero bueno, sabemos que va estudiándote y sabe tu código y cómo vas manejándote. Ahora, ¿tú crees que esto es una ayuda o va a perjudicar a futuro al desarrollador al momento de poder crear un código base? Bueno, depende de dónde estés y lo que quieras hacer. Sin duda, una de las cosas malas que tiene digamos que este tipo de IDEs orientados a la AI, o potenciados con AI, perdón, es que de cierta manera nos va a acostumbrar a nosotros a muchas cosas, nos va a evitar mucho trabajo y nuestras habilidades en programación van a ir bajando, van a estar un poco más sesgadas. Creo que es una de las cosas importantes porque, bueno, ya tengo la función, ya está todo, digamos, siento que va a entorpecer un poco ese tema del proceso creativo y de innovativo al momento de desarrollar. Por otro lado, creo que a una persona que está aprendiendo le va a evitar eh, adquirir ciertas habilidades de resolución de problemas que solo uno se enfrenta dándose contra el código. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace a un desarrollador senior? La cantidad de errores y proyectos que viene pasando, ¿sí? Si tú no, digamos que si no te enfrentas a esa frustración, creo yo, a ese tipo de escenarios donde te obliga a pensar, a buscar alternativas, a estar mejor dicho, haciéndole así al cerebro, creo que no es tan bueno. Me parece que no sé, quizás a los profesionales de la próxima generación probablemente les va a costar un poco más resolver ciertas cosas si nos acostumbramos tanto a esto. Es lo que creo yo. Eh, ¿Qué más puede pasar ahí? Lo que te decía un momento, o sea, está el potencial para introducir errores y sesgos en el código. Eh, Porque precisamente si estos modelos se entrenan con datos y si los datos no están bien preparados o contienen errores y este tipo de cosas, pues nada, vamos a introducir diferentes problemas a nuestras aplicaciones. Entonces creo que es algo que también hay que considerar. ¿Y qué más les diría así al respecto? Sobre todo el tema también de que eh, si tú de pronto estás iniciando y de pronto no tienes como el contexto general del negocio, del problema, y vas a empezar a utilizar herramientas de AI, probablemente vas a empezar a tener inconvenientes. Y es como todo, ¿no? Que a veces, que cuando uno empieza, bueno, a mí por lo menos me pasó que yo empecé en el mundo del desarrollo y tenía algún requerimiento por cumplir, pero yo no lo entendía en español, o sea, yo no entendía el negocio, el problema, qué es lo que hay que resolver. Y entonces me sentaba en el código, tú, y yo, oiga, pero esto no me da. Y a veces es eso, a veces uno como que se mete también tanto en el código y esto también va a pasar acá, que uno se mete tanto en la parte técnica que realmente el problema, la solución al problema hay que analizarla, hay que aterrizarla muy bien antes de empezar a utilizar estas cosas. Ok, genial, genial. Adrián, ahora, ¿qué piensas de estas empresas que justamente hablando de las ideas están evolucionando? Sabemos que hoy en día ya existe, bueno, VS Code con Copilot, Windsurf, Android Studio con Gemini, e inclusive ya el año pasado o año y medio creo que Apple ya con Xcode ya empezó a sacar lo que es Apple Intelligence dentro del IDE. E inclusive esta red social famosa TikTok tiene su propio, no recuerdo, creo que era TAE, IDE para poder programar y contiene inteligencia artificial. ¿Qué crees que pasa a futuro con los IDEs? Todo va a ser Uy, digamos, una batalla de
que vaya inteligencia artificial incluida? ¿O es solamente una era en la que se va a calmar después, ¿no? Bueno, pues, bueno, esta es una buena pregunta. Em, bueno, definitivamente ya está pasando. Es algo que ya no hay manera de tener esta evolución del desarrollo de software. Eh, Está sucediendo y va a seguir sucediendo este año, el que viene. O sea, creo que estamos en un punto histórico en este mundo del desarrollo de software. Pero creo que cada vez los IDEs van a ser más colaborativos, yo creo. Creo Ok, que ya con las plataformas que tenemos, con los datos que tenemos, herramientas, creo que el futuro de los IDEs va a estar más orientado a ser, bueno, pues obviamente, AI, pero van a ser entornos colaborativos. Yo me imagino entornos de desarrollo donde tú puedas trabajar al tiempo con otra persona de otro equipo, puedan ir haciendo cosas al tiempo. Eh, Sobre todo me parece interesante la posibilidad de poder eh, integrar herramientas desde los mismos IDEs, ¿no? Eh, una de las cosas que tenemos, que los escenarios que tenemos y hemos tenido durante años los desarrolladores es en mi máquina funciona, pero la tuya no funciona. Eh, Estos nuevos IDEs que tengan esta posibilidad de integrarse con herramientas open source como Docker, como Git, como, no sé, herramientas de CI/CD. Imagínate que el mismo IDE te sugiera un pipeline para desplegar en Kubernetes, por ejemplo, que es algo que a uno le toma tiempo ahorita, y que, monte el servidor de CI/CD aquí, monte no sé qué acá, monte en el medio tal vaina. Entonces, esa posibilidad de que los IDEs te puedan apoyar en todo ese proceso de implementación, me parece que cada vez va a ser mejor, cada vez va a ser más sencillo. También el tema de resolución de errores, no sé, quizás haya algún modelo que te analice todo tu código, toda tu lógica y te diga, mira, aquí en este punto se puede romper porque falta una regla de tal cosa. Entonces eso me parece algo súper loco, o sea, algo súper loco porque ya con la infraestructura que tenemos podemos tener ese tipo de soluciones en la nube. Entonces, imagínate, en lugar de instalarlo ahí, nada, tú accedas a, a un IDE de tipo software como servicio, tienes a tu equipo montado y ahí puedes tener muchas cosas ahí mismo, me parece súper genial, ¿sí? Eso me parece que es una posibilidad muy, muy, muy chévere. Lo otro es que quizás a veces vamos a empezar a integrar modelos en nuestro código. Por ejemplo, yo necesito una funcionalidad para, no sé, de eso, bueno, el clásico de clásicos, el soporte al cliente. Entonces, pues nada, ahí mismo, pues yo pueda utilizar diferentes modelos que los pueda probar. Eso también me parece súper chévere. Eh, y pues sin duda también temas de performance, ¿no? Que de pronto te digan, ah, mira, ese código, tal que esa función como la estás usando te puede causar bugs o te puede causar sobrecarga de memoria. O sea, ese tipo de cosas que empiece, o sea, es que ya es a otro nivel, ¿no? Ya no es simplemente el lenguaje, ya no es solo autocompletar, sino que ya las cosas van llegando a otro nivel. Entonces, no, tengo todas las expectativas para ver qué va a pasar, qué sigue. genial, Entonces, genial. Oye. nada, o sea, hay que Y mira, atender a estas cosas. justamente hablando de lo de Docker y hablando de algún servicio, pues se me vino a la cabeza hoy en día estas plataformas como vSphere o Faris Studio, que recién fue, perdón, porque recién fue lanzada por Google. Lo que hace estas plataformas, además que tiene un agente de inteligencia artificial para ayudarte a generar código, proyectos, pues tiene la posibilidad en, por ejemplo, Faris Studio, de tener IDEs en la nube, como Android Studio, tal vez un VS Code únicamente para correr Flutter, entre otros. ¿Qué piensas de esto a futuro? ¿Qué va a pasar también con los IDEs? Porque si hoy en día, para mí, me dicen, oye, ¿sabes qué? Por una suscripción de X dinero, puedes tener la opción de tener una máquina, no con 16 de RAM, ni con 24, ni 32, sino con tal vez medio giga de RAM. Y puedes tener un Android Studio que corre muy bien
una máquina que tal vez física te está costando un dineral, pero tal vez en la nube lo estás aprovechando bastante, eso para mí sería un beneficio. Claramente el IDE tendría que ir volando. Pero, ¿qué piensas de esas empresas? ¿Crees que a futuro todos los IDs migren a la nube? Porque también tuve la oportunidad de leer un artículo recientemente sobre Apple y bueno, Apple con Xcode Cloud está tendiendo a poco manejar todo lo que puede en la nube. Y eso sí es con una suscripción aparte, ¿no? Pero, vuelvo y repito mi pregunta, ¿qué piensas sobre esto y qué va a pasar con los IDs a futuro y cómo le ves desde tu perspectiva? No, pues desde que salió Android, digo, Firebase Studio también quedé así. Me impresionó mucho la posibilidad de utilizar el modelo de Gemini en 2.5 con lenguaje natural para generar código. Pareció una cosa loquísima. Vi un demo en el Google Next pasado y me pareció, esto está pasando. Queda uno súper impresionado. Sin duda, creo que Microsoft también sí, Microsoft también le irá a apostar a este tipo de modelo de IDE, la competencia. Seguro también JetBrains, que es el otro teso en esto, también, pues digamos que ellos ya incorporan AI, tú puedes integrar diferentes modelos ahí. Eh, pero creo que sí, definitivamente va a existir esa posibilidad, se va a ir potenciando. Em, pero considero que todo el mundo no tiene el dinero para tener esta experiencia, ¿no? Claro, te lo venden divino, tienes todas las cosas, lo puedes hacer, claro que sí, pero ¿cuánto te va a costar? Entonces, yo creo personalmente que los IDEs instalables van a seguir. No creo que vayan a desaparecer, precisamente por eso, porque no todo el mundo tiene acceso o bueno, no tiene ese presupuesto y estas herramientas tienen su costo. Creo que sí van a seguir evolucionando y seguramente lo que te digo va a ser una cosa de locos. Las posibilidades que vamos a poder trabajar como equipo, como empresa, las integraciones va a ser brutal. Eh, pero también los IDEs que tenemos en este momento, que instalamos en nuestras máquinas, van a seguir evolucionando seguramente. Entonces también me imagino también la posibilidad de conectarnos con diferentes herramientas, con diferentes proveedores de nube, con muchas cosas más. De pronto van a ser más ligeros cada vez más. De pronto no, es probable que quizás no todos vayan a estar en la nube, pero sí van a estar conectados a Internet, porque seguramente todos van a tener AI y van a necesitar estar consumiendo datos. Eso sí, yo creo personalmente que va a ser así. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede. Genial, genial. Oye, y hablando de Faris Studio, sí es una buena herramienta que he tenido la oportunidad también de probarla actualmente, pero siento ¿Qué tal te ha también parecido? que, pues la verdad que ayuda bastante y sobre todo con los modelos, con Gemini, que es un modelo que he tenido la oportunidad de probarlo, digamos que en mi mundo profesional, ya que el modelo OpenAI lo uso diariamente por consultas básicas, temas rápido como para pasar el momento, ¿no? Pero cuando tengo que buscar algo profesional o tengo que de verdad hacer algo de código, sí me enfoco bastante en lo que es en Gemini. Pero con Faris Studio sé que se abren una puerta que tal vez no tenga fin ahorita, ¿no? Por lo que va a implementar. Y cuando era antes IDX, que bueno, sabemos que es una evolución del proyecto, tuve la oportunidad de probarlo, Ujú. pero no a fondo como hoy en día en tan poco tiempo con Faris Studio. Y siento que hay muchas cosas también que mejorar. Siento que todavía es un producto experimental, pero como te digo, hay una puerta que no se ve un fin de lo que pueda hacer Google con esta herramienta o con este producto. Ahora, me gustaría que empecemos después a poder hacer un poco de aplicaciones más complejas y que se oriente más en lo que es arquitectura, patrón de diseño, como el mismo ejemplo que te dije al principio, que era sobre el AI, no puede tener contexto de lógica de negocio, contexto de arquitectura ni de patrón de diseño. Entonces, ya teniendo una plataforma que puede tal vez hacer una aplicación en iOS con una arquitectura Viper para diferente negocio X, me parece bien. Claro, no hacerlo todo, ¿no? Pero tener el proyecto estructurado, poder saber que lo voy a poder manejar y poder
tener esa parte que al principio, tengo que reconocerlo, Cuesta. es lo más, claro, es lo más complicado de aprender, inclusive de hacer también, pero es algo que te salva la deuda técnica futuro. O sea, eh, esto de crear módulos, carpetitas, crear una clase, tal vez un módulo que tenga 5 clases, al principio es como que, ¿para qué tanto vas a hacer? ¿Cuántas clases le vas a hacer a la home? O sea, sí, pero es algo que los estás desmenuzando ahorita, tal vez te cuesta ahorita porque no estás acostumbrado, no estás acostumbrada, pero a futuro lo vas a agradecer, porque llega un bug, llega algo que tienes que hacer un hotfix, que es ya de resolver, y lo vas a encontrar, pero en tiempo récord. Entonces siento que todas estas cosas va evolucionando. Yo en Google y también en las demás empresas, en las Big Tech, que creo que Apple, Microsoft no se van a quedar atrás. O sea, va a haber una batalla, pero creo que en un buen sentido para nosotros los desarrolladores, porque vamos a poder tener herramientas donde elegir, pero va a ir evolucionando. Todo esto va a ser algo experimental, pero va a ir evolucionando y sí, de aquí en unos 5 años podemos estar hablando, Adriana, en otro podcast y tener tal vez otra perspectiva de ¿Qué lo que pasó? está en ese momento. ¿Qué pasó después de esa conversación que tuvimos? Sí, definitivamente eh, estamos en un momento disruptivo que, como dices, no sabemos hasta qué límite van a llegar porque se abre una puerta gigante. E Ay, inclusive que te... desde que está pasando toda esta Sí, era, me estoy cuestionando, o sea, y ya lo estoy, bueno, por el tiempo ahora no lo he hecho, pero sí me he puesto un deadline para poder empezar y poder aprender lo que es todo el mundo de Machine Learning, Data Science, un poco de inteligencia artificial, pero no sé si a un nivel de expertise fuerte, por el tema de que hoy en día mi lugar fuerte es mobile, pero sí entenderlo, porque sé que de aquí en unos años esto va a ser algo que va a ser muy demandado. Y siento que la tecnología, si antes evolucionaba rápido y uno tenía que prepararse, hoy en día ya está aquí en nuestra nuca. O sea, literalmente nos está pisando los talones y cada vez que yo doy 2 pasos ella da 5. Entonces, si nosotros como desarrolladores, como profesionales, nos preparamos constantemente, es probable que eso sí nos quite el trabajo. El no estar preparados para el momento. te voy a contar algo que me pasó. Este año, bueno, asistí al Google Next con unas expectativas completamente diferentes. Con decirte que yo llegué, yo dije, sí, están liberando muchas cosas de AI, hizo Gemini, conozco los modelos, pero yo voy principalmente a ese evento para potenciarme en temas de seguridad, de infraestructura, de todas esas cosas que yo trabajo desde mi rol de Cloud Engineer. Esa era mi orientación y el Google Cloud Next, que es el evento principal de Google Cloud. Hablemos de Kubernetes, máquinas virtuales, bases de datos, redes, ¿sí? Y para mí fue es que no sé cómo decirlo, cómo definirlo, pero para mí fue como, como una revelación completa ese keynote donde todo, absolutamente todo era orientado a AI, todo. Desde nueva infraestructura para AI, eh, nueva plataforma de seguridad potenciada con AI, nuevos modelos de AI, nuevo IDE con AI, todo era con AI y todas las posibilidades que se abrían, inclusive vi una parte en la que, o sea, en un demo que mostraban los logs de una aplicación sencilla, una aplicación en Apache, y ya dentro del login de GCP aparecía integrado ese agente que te decía, mira, probablemente este es el problema y así lo puedes resolver con tal cosa. Y me di cuenta que en Amazon también lo tienen. Entonces es como que toda la industria se está revolucionando con la AI. Independientemente del rol que tengas, la AI es algo fundamental. Yo también creo que debo profundizar en varios conceptos. O sea, yo soy usuaria de la inteligencia artificial y definitivamente siento que también debo aprovecharla y aprender todos estos conceptos igual que tú. Sí, porque, oye, si antes para mí no había excusas porque existía el internet, existían los videos, los artículos, la documentación. Hoy en día no hay nada de excusa para poder aprender una tecnología, para aprender un idioma, para poder aprender Nada. cualquier cosa. O sea,
literalmente con la inteligencia artificial y con las versiones gratuitas de los chatbots que hoy en día tenemos, pues podemos darle contexto y bueno, para adelante, ¿no? Total, totalmente. No hay Genial. límite. Pero Chévere, también es chévere. lindo eso, ¿no? O sea, que, que también para aprender es un buen camino. O sea, he escuchado muchas experiencias de gente diciendo, mira, es que yo quiero mejorar mi inglés. Y a punta de prompts encontré el pad de que estudiar. Entonces eso también es bonito porque se abren nuevos caminos, ¿no? A veces también hay personas que buscan una mentoría, ¿sí? Y no es fácil acceder a una mentoría y en diferentes áreas. Y ahora puedes utilizar estas herramientas y poder seguir creciendo por ti mismo. Definitivamente, cada vez también van a haber muchas personas más preparadas, entonces ahí es donde tenemos que estudiar, que prepararnos porque la competencia probablemente va a ser más dura. Así es, Adriana. Bueno, eh, para ir finiquetando lo que es el tema principal, me gustaría que hablemos algo, tal vez, de lo malo o lo no beneficioso que podría tener la inteligencia artificial en los IDEs hoy en día. Porque ya hemos hablado de todo lo bonito, ya hemos hablado de los beneficios, de lo que nos puede ayudar, pero ¿qué crees que es lo malo hoy en día o que nos podemos mal acostumbrar y nos puede afectar a nosotros como desarrolladores? Bueno, pues lo que te decía, o sea, la parte de que la posibilidad de introducir errores es una realidad, pasa y va a seguir pasando. No, seguramente con los nuevos modelos esto pues, va a mejorar cada vez más, pero sí es algo que puede pasar. Introducción de diferentes cosas que hagan lo que tú no necesitas eh, ahí o que puedas generar errores, ese tipo de cosas. Otro tema también es pues, el tema de que podamos perder habilidades, que, que nuestra mente no vuele igual de la misma manera que no podamos seguir trabajando esa capacidad de pensar porque ya hay algo que lo hace por nosotros. Y no solo en la programación, sino en todo, ¿sí? Eso me parece que es algo que es una consecuencia sin duda. Eh, Perder esas habilidades de desarrollar un algoritmo, de resolver un problema por mí mismo. Entonces esa dependencia excesiva me parece que... otra de las cosas es que eh, hay una curva de aprendizaje como todo. Pues sí, puede que esté ahí, puede que sea muy intuitiva, pero sin duda si tú no tienes los conocimientos y la experiencia en varias cosas, pues no va a ser tan provechosa como tú quisieras. Lo digo en el caso de, bueno, por lo menos nosotros que nos hemos enfrentado a varios problemas, cuando tienes cierto nivel de experiencia, ponle 3, más de 4 o 5 años, que ya has desarrollado problemas de la vida real, los has implementado. eh, entonces, de pronto si tú inicias y un proyecto de ceros a punta de AI, probablemente no vas a tener todos los escenarios, no vas a conocer todos los escenarios que seguramente te vas a enfrentar cuando vayas a desplegar y hay muchos problemas que seguro no, no vas a contemplar, creo yo. Em, no, pues realmente los temas de la parte ética también, eso me parece em, que bueno, que todavía hay muchas conversaciones sobre la incomodidad que causa que la inteligencia artificial pueda reemplazar ciertas tareas que tú haces. Creo que también ese es un punto ahí importante, que bueno, ya yo desarrollé tal algoritmo, bueno, no lo desarrollaste. Eh, Aquí está, ya. El otro tema es el costos. Creo que nada es gratis en la vida. Em, Realmente sí, muy lindo y todo, pero eso cuesta plata. Esas consultas cuestan. Y de pronto ahorita encuentras muchas cosas que son gratis, pero entre más dependencia tengamos con esto, va a ser más complejo y va a ser más costoso. Entonces, hay cosas que bueno, que hay que considerar ahí. Y eso es lo que yo diría. Súper, súper, Adriana. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico del podcast y prácticamente es hablar
sobre una pregunta que la llevo haciendo en esta segunda temporada a los invitados y es, ¿qué le dirías a la Adriana Moya de hace 10 años atrás? Uy, yo le diría a mi yo de hace 10 años que no le tenga miedo a tomar riesgos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que perderle el miedo a eso. Eh, a veces, casi siempre, lo desconocido nos da, eh, nos da muchos sentimientos de inseguridad, eh, pero piensa en cuál es el peor escenario que pueda suceder, ¿sí? Vas a aprender algo nuevo. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo diría, que no hay que tomar riesgos, que no hay que temer a los riesgos. El otro tema es que hay que aprender a balancear la vida. Está bien la parte profesional, está buenísimo, pero nunca tu parte profesional debería sobrepasarte en tu vida, ¿sí? O sea, creo que ese es un error también que cometí, que me metí mucho en el tema y descuidé mi parte mental, mi parte física, muchas cosas que no le puse atención por darle todo el foco a mi trabajo. Entonces, la vida es de balances, hay que encontrar ese balance, ¿sí? ¿Qué es lo que, bueno, cuáles son tus hobbies, tu salud, tu familia, eh, y tu parte profesional? Creo que todo es parte de ese equilibrio. Entonces, creo que yo no entendía que eso se podía. Creía que la vida era trabajar y trabajar y trabajar y dejarse uno tratar mal y ese tipo de cosas que super out, eso ya no, eso está pasado de moda. Entonces es eso, de pronto también si estás en un lugar que no te gusta, pues nada, tú puedes decir no quiero estar más acá, ¿sí? De pronto no puedo moverme en este momento, un trabajo que no me gusta, pero puedo empezar a mirar qué necesito hacer para dar ese paso. Entonces no hay que conformarse con esas cosas que te hacen daño, creo que las cosas que yo diría. La parte financiera también. Creo que la universidad deberían darle a uno un semestre de cómo administrar el dinero. A finanzas personales me parece que es algo que seguramente hubiera tomado otras decisiones. O sea, no digo que me haya embarrado y que me haya ido a la quiebra, no, pero que quizás a veces uno no entiende el valor del dinero y lo que realmente, y precisamente como valorar tu trabajo, porque el dinero es tu tiempo, ¿sí? Entonces, eh, son cosas importantes. ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Así Eh, es. y bueno, y eso diría, seguir preparándose. Genial, genial, Adriana. Vamos a pasar al siguiente tópico, que son las preguntas sorpresa de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, aquí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, sí recuerdo mi primer pago de desarrolladora de software, más o menos, sí recuerdo cuánto fue. Bueno, ¿qué hice con eso? Uf, creo que lo mínimo, lo que hace todo el mundo cuando entra a trabajar, comprar ropa para ir a trabajar. Sí, creo que esas fueron las primeras cosas que hice, como las cosas que yo necesitaba para ir a trabajar porque trabaja físicamente. Eso fue lo que hice con mi primer sueldo. No recuerdo si compré un celular. Creo que nada, no me alcanzaba. No me alcanzaba, pero creo que eso fue lo primero que hice, como comprar lo que necesitaba para arrancar. Genial, genial. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrolladora? Sí, sí lo tuve, me acuerdo muy claramente de ese día. Les voy a contar acá el chisme. A ver. Resulta que trabajaba con una plataforma que manejaba muchos datos. Era una empresa que, bueno, una empresa pequeña la parte financiera era sus datos. Entonces ellos lo que hacían era que eh, comercializaban información a diferentes clientes. Y entonces a mí me dieron esa aplicación, está desarrollada en PHP en un servidor CentOS. Y entonces lo que pasó fue que ellos tenían unos directorios FTP donde Ok. depositaban esa información todos los días. Yo no tuve onboarding de ese proyecto, fue como, defiéndase como pueda. Bueno, no hay la excusa, no, esa no es la excusa, pero creo que si yo hubiera tenido un onboarding no hubiera pasado eso. Pero el punto fue que yo borré una carpeta de esas, Wow. inocentemente, porque el nombre ni siquiera era muy diciente. Y pues a los 3 meses, ¿qué pasó? No le llegó la plata de ese cliente, pero es que usted dejó de enviarnos hace 3 meses esa información. Yo creo que no me despidieron porque no había quien tuviera ese proyecto.
la verdad. había un traqueo de quién fue. No, fui yo porque ese proyecto era mío. O sea, ese proyecto solo lo tenía yo. Ok. No, no había nadie más. Adriana, No, fue Adriana. O sea, no, ahí no había nada que hacer, era yo. Entonces, como que, no, fue horrible, fue una experiencia horrible, horrible, pero ahorita me da risa, me acuerdo. Y dije, Dios mío, no, fue tenaz, pero yo creo que no me despidieron, fue porque no había quien me suplantara. No tenían a alguien que siquiera soportando eso y que, y que se le midiera. Entonces, esto fue un error duro y yo casi renuncio, o sea, fue una cosa horrible, la presión, te imaginarás, enorme. Creo que nunca en mi vida me he enfrentado a un escenario así como ese. Pero bueno, wow, sucedió, sucedió y aprendí que hay que pedir onboarding y hay que preguntar por todas y se pongan de mal genio. Toca, bien, bien. Vamos toca. con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No sé, no mentiras. No, yo lo que te digo, a mí me gusta, para lo que hago, me gusta Python. Yo utilizaría Python y Fast API. Ya, con Ok, eso, con eso me defiendo. ok. Ahora démosle la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál borraría yo? Cuidado con lo La que pregunta dices. está difícil. Por eso me pueden quemar viva por esta por esta respuesta que pueda dar. No, no voy a decir que PHP si están esperando que diga PHP. Mucha gente. El otro día lo hablaba con un invitado, le decía, no me digas PHP porque 8 de 10 personas me dicen PHP aquí en el podcast. Te digo el top. Sí, no, no, no voy a Bueno, decir que, el top, a ver, es PHP y después Java. bueno, pues no sé, creería que voy a decir Java para equilibrar la balanza. No, mentiras. No, me parece que todos los lenguajes tienen algo chévere. Lo que pasa es que PHP tiene algo particular y no es culpa de PHP, es culpa de los desarrolladores que escucho siempre que las aplicaciones no tienen un orden, no están bien estructuradas y que es difícil de entender la lógica de esa manera. Yo trabajé con ambos casos, una aplicación así que, no, que código espagueti y trabajé con otra que tenía el código divino, el código que jamás he visto un código así de bonito. Entonces creo que depende mucho del uso que tú le des, pero creo que sí PHP es de mis menos favoritos de los que he trabajado. Genial, genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Lo más raro que he encontrado. No, pues esos to-dos que esta función dejé quemado tal cosa por tal cosa y por tal cosa. En los comentarios, así como ese tipo de justificaciones que vi una vez y yo nada, nada que ver. Otra vez también vi comentada una contraseña, eso también mal, mal. Eso fue como lo más extraño. ¿Qué más vi? No, pues siempre como los ejemplos, ¿no? A veces que alguien está haciendo algo a modo de pruebas y escribe en el comentario, aquí pasó fulanito de tal o algo así, solo por testear y resulta que la aplicación se fue a producción y se fue ese comentario, eso también. Es como, O con también lo he Prince. visto y O con como que, Prince. ¿cómo lo hizo? Y lo peor es que lo hizo fulano de tal hace 3 años y yo, miércoles, hasta ahora parecía. Entonces sí, esas como las cosas raras, pero fuera de eso. Chévere, chévere, Adriana. Bueno, vamos a pasar al penúltimo tópico y prácticamente es que nos ayudes con un consejo para la gente que nos está viendo o nos está escuchando en este momento y quiere empezar a programar. No, pues usa ChatGPT. Ese es mi consejo, no. No, mentira, sí. O sea, uno para programar hay que aprender a diseñar un algoritmo. A uno le enseñan en la universidad entrada, proceso, salida. Te enseñan, digamos que a programar con cajitas. Eh, Eso está subestimado y creo que los cursos online les falta esa parte. O sea, allá en los cursos te dicen, bueno, directo al grano, háztelo la mundo en Python. Pero resulta que esa parte de pensar, de analizar y organizar cómo vas a resolver el problema, eso es mucho más importante que el lenguaje de programación. O sea, si tú entiendes el problema, la solución y qué pasos necesitas hacer para resolverlo, lo puedes hacer en XY, en cualquier lenguaje de programación. Lo primero es entenderlo en palabras coloquiales, entenderlo en términos normales. Ya después de que tú sabes qué vas a hacer,
en programación te vas a defender de alguna manera. Y ya en términos ya de programación, pues sí, utiliza ChatGPT, ahí pregúntale, bueno, ¿cómo hago el hola mundo? No, mentiras, algo tan básico, no, pero sí puedes apoyarte de ese tipo de herramientas. Obviamente la documentación también ayuda mucho, pero creo que hasta ChatGPT te puede decir el path. Dices, quiero aprender Python, ¿qué debo aprender primero? Entonces dice, aprende A, B, C, D, E. Entonces, ahí están las herramientas. Súper, súper, Adriana. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado en el episodio 34 de Locos. Por último, quiero preguntarte tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Bueno, antes de mis redes sociales, quiero darte las gracias a ti, Kevin, por invitarme a este espacio tan chévere. La pasé muy bien, la pasé súper, súper bien en este ratico aquí charlando y echando chisme. Estuvo muy, muy Gracias. chévere. Que voy a seguirte y los podcasts que sigan, bueno, súper, súper. Sí, pues yo no tengo Twitter, lo cerré hace unos días, pero en Instagram estoy como Adri Fermo, o sea, mi nombre es Adriana Fernanda Moya, entonces mi Instagram es Adri Fermo, como mis nombres. En LinkedIn también estoy como Adri Fermo, en GitHub Adri Fermo, o sea, casi en todo lado estoy como Adri Fermo, pero normalmente me muevo más LinkedIn y Instagram, entonces, bueno, ahí me pueden seguir. Súper, súper. Bueno, Adriana, reitero el agradecimiento por haber estado en el podcast número 34 A de ti. Locos de esta segunda temporada. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bye. Ay, gracias a ti, Kevin. Gracias a todos por estar aquí. Que estén bien.